predicar. Ahí está. Buenos días a todos. Buenos días. Pues no dicen, ¿por qué les dicen los callados? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé lo importante siempre estar pidiendo misericordia. Misericordia es parte de algo que abunda en nuestro Dios. Abunda en nuestro Dios su misericordia. Pero a mí me impresiona la grandeza de Dios. Entre más lo conocemos, más quedamos, por decir, atónitos de ver su grandeza, ¿no? Dice el apóstol Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y Dios es soberano, soberano sobre todas las cosas. Y a veces tú dirás, es que esto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En todo y por todo Dios está gobernando todas las cosas. Tú podrás decir, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué la gran tribulación? Y Dios es el que la permite y nos muestra que se viene desde el cielo. Y eso significa que Dios tiene control de todo, ¿no? O sea, lo impresionante es que Él va a salvar a muchísima gente, aún en la tribulación y en la gran tribulación, los va a salvar porque así es su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Y mira, estaba pensando con esa canción en las bendiciones de Dios. Y abre tu Biblia en Romanos. Ya sé que vas a decir, ¿qué número? Sí, no me dejen que yo me cuente aquí. Dice Romanos 8. Dice Romanos 8, 27, mas el que escudriña tus corazones, o sea, ¿qué es escudriñar? Que cuando alguien agarras a una persona y lo ves ahí, está esculcando ahí entre sus cosas, ¿no? Está ahí, dices, ¿qué estás escudriñando? ¿Qué estás buscando, no? Impresionante las personas vamos cambiando de una manera sobrenatural y dices, fíjate que el otro día escuché una prédica en tal lado, ay, pegó mi corazón durísimo. Fíjate que el otro día estaba en el trabajo y me pasó esto. Y fíjate que dices cosas maravillosas que Dios hace, ¿no? Y entonces, les voy a decir un testimonio. ¿Le puedo subir un poquito, hijo? Me maravilló ayer en la noche. Tuvimos noche de la alabanza, igual que la tuvimos aquí. Disfrutamos la presencia de Dios y bailamos y danzamos para el Señor. Pero una persona me dijo, necesito hablar con usted. Ah, pues sí. Dije, ya se me fue mi cena, pero vimos a ver si la vuelven a calentar. Porque luego te dicen un consejito así, pero 3 minutitos. Media hora y yo digo, ay, mis tacos, ¿qué pasó? Pero me maravilló, dice, estoy muy mal, porque resulta ser, yo ya me había divorciado, me había separado, y yo me volví a... Porque yo al otro cónyuge, cuando lo vi, dije, no sueltes la oración a Dios y Dios va a restaurar. Yo no sé si te regrese con tu cónyuge, lo único que sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces eso vino de Dios y tú crees que a Dios le importó tu papelito ese que dice que estás divorciado. Dios es grande. Amén.
solamente necesitamos creer en Él. Amén. Así es que ahí ves la soberanía de Dios. En todas estas cosas dice, mas el que escudriña tu corazón, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. Amén. Dice 1 Corintios 2, dice, el Espíritu Santo que escudriña las cosas profundas de Dios. Y es el mismo Espíritu que mora en ti y te hace ver las cosas. Amén. Mira, ahí vamos rápidamente, por eso vamos a 1 Corintios 2. En 1 Corintios 2, 11, ¿sí? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿No? Nadie. ¿Más que quién? Más que el propio hombre. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién las conoce? El espíritu del hombre que está en él. Entonces, ¿quién te conoce a ti? Tu espíritu, ¿no? Porque dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? Así es, porque dice en el versículo 10, pero Dios nos revela sus misterios y sus planes y sus propósitos, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Y dónde está el Espíritu? En nosotros. Amén. Porque dice, porque el Espíritu todo, no dice parte de tu vida. O sea, ahí no puedes decir, me voy a guardar un secretito, Espíritu. No. Te podrás engañar al hermano que quieras y te la va a creer, pero Dios te conoce. A mí me impresiona ver cómo Dios prospera o lleva adelante a algunos hermanos de una manera impresionante en la comunión con Dios, y hay otros que dicen, este hermano no cambia y no cambia porque él mismo se está haciendo el daño. Él mismo se está haciendo el daño, es decir, su concupiscencia y todo lo que hay no deja que el Espíritu le esté mostrando. Porque dice aquí, fíjate la palabra de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué hace? Todo lo escudriña, aún lo profundo. Imagínate qué hermosura estamos disfrutando tú y yo, que tú y yo podemos disfrutar las cosas profundas de nuestro Padre que está en el tercer cielo reinando, y que el Espíritu te las esté revelando a ti. Amén. Y entonces, regresando aquí a Romanos 8, dice Romanos 8, 27, mas el que escudriña los corazones. Ahora sí, ¿quién escudriña el corazón? El Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. O sea que cuando tú llegas a Cristo, Él escudriña, te hace cuando que le saca una radiografía a tu carne y a tu vida y a todo lo que eres tú. O sea, te saca una radiografía y te tiene perfectamente identificado Dios, ¿no? Así es que tú no te puedes esconder nunca de Dios. Dice aquí en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. A ver, ¿de cuál Espíritu? De mi Espíritu. A ver, retomemos nada más un poquito. ¿Quién es el que escudriña tu corazón? El Espíritu. ¿Quién te conoce a ti? Tu Espíritu. O sea, separando un poquito, quien te conoce a ti es tu propio espíritu. ¿Amén? Pero ahora Dios puso el Espíritu de él aquí para que le pase una radiografía a tu espíritu. ¿Sí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de quién. ¿De cuál espíritu? De mi espíritu. Y recuerda, otros dirán,
Permíteme, pero está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, sí, pero el que se une al Señor, ¿qué? Por eso Pablo lo deja muy claro, estás hablando del Espíritu que ya se hizo uno en nosotros. Entonces, ahora piensa en esto, ¿quién escudriña las cosas profundas de Dios? ¿Y ese Espíritu en dónde está? Entonces, ¿tú puedes conocer las cosas profundas de Dios? Sí, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en ningún corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Y hago un paréntesis, es para ti. O sea, piensa cuánto te ama Dios, que tiene la palabra, el camino y el moverte en tu vida como Él quiere hacer. Amén. Porque el Señor, su Espíritu le escudriña todo lo que es Dios. Y Dios dice, en este hijo quiero este, en este hijo quiero este, en este hijo quiero este. Pero Él, que es Espíritu también, porque Dios es Espíritu, dice, pero este hijo padece de esto, padece del otro, padece de allá, es enojón, no se le quita, siguen sus puntadas, siguen con sus ideas, y entonces el Espíritu sabe qué va a hacer para llevarte al cumplimiento de Dios. Amén. Porque mira, aquí, versículo 29. Porque a los que antes conoció, que eres tú y yo, el Todopoderoso, también que te predestinó. Y entonces, ¿para qué te predestinó? Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces, ya sé que nos encanta seguirle leyendo, pues espérenme tantito. A ver, fíjate, número uno, Dios te conoció y Él dijo, yo te predestino. Entonces, el Todopoderoso va a lograr la obra en ti. Amén. Pase lo que pase. Por eso Pablo escribe en el libro de Filipenses 1. Para colorcito de corcholata, ¿verdad? No me queda mucho, ¿no? Es impresionante cómo el diablo sigue trabajando gruesísimo, con todo un plan que el Señor tiene planeado cómo va a terminar con esto, ¿no? Pero, bueno, en fin, no me quiero cambiar. Filipenses 1:6. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Son palabras del apóstol Pablo, desde luego puestas por el Espíritu Santo. Estando persuadido. O sea, no tiene duda Pablo. Está plenamente convencido de qué, de esto. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de. Ahora, aquí hay una tremenda palabra, porque dice que hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo es el día de Jesucristo? 2 fechas. 2 veces que siempre se refiere, si escudriñamos la Escritura, 2 veces se va a manifestar nuestro Señor Jesucristo. Una en las nubes, ¿sí? Para llamarnos a todos, y todos los que muertos en Cristo resucitarán. Luego los que estaremos en el cuerpo, no sé si nos toque o nos toque. Y todos iremos ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Y después del tribunal, gloria a Dios, porque yo sí me anoto y yo creo que tú también. Amén. Quiero alcanzar la corona. Amén.
para irme con el Señor Al cielo. al cielo. Amén. Ahora, entonces, ¿quién se quedó aquí en la tierra? Los hijos de desobediencia. Mira, Colosenses. Colosenses 3. Ya tenemos versículos, ¿sí, verdad? Ajá, como yo no ando en las hojitas, pues, Colosenses 3:5. ¿Qué dice Dios? Haz morir. O sea, mata todo lo terrenal que en ti y en mí hay. Y todavía no es más claro: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. ¿Qué es idolatría? ¿Avaricia qué es? Idolatría. Eso, ¿cómo lo conoce Dios? Lo que tú tienes. Porque Él tiene a su espíritu morando en ti. ¿Y el espíritu qué hace? Todo lo escudriña. Amén. Entonces, ¿estás radiografiado? ¿Por decir algo? ¿Por Dios? ¿Te podrás esconder de Él? No. Podrás mentirle a quien quieras, pero nunca a Dios. Entonces, Él sabe que tienes muchas cosas de esas. O sea, tú te conoces, porque tu espíritu te dice cómo eres, ¿no? Pero ahora puso su espíritu donde te conoce Dios, el P, papá, ¿no? Y entonces te dice Dios, y dices, bueno, es que yo ya no tengo fornicación, no, pero chécale ahí tu listita, ¿no? O sea, ¿cuál cosa todavía tienes del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No? Porque recuerda una cosa: el árbol que tiene dos cosas, el bien y el mal. ¿Y de ese árbol qué dijo Dios? Pero el Señor sí tiene cosas buenas, ¿no? Te estoy diciendo, ten cuidado, porque también puedes tener avaricia, o puedes tener idolatría, que es avaricia, ¿no? Entonces, ten cuidado de esa situación. Te conoce. Ahora Él dijo el Señor, Él te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Él ya te predestinó, y algo está convencido el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Pero el día de Jesucristo estamos viendo dos fechas. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice aquí, versículo 6: cosas por las cuales, ¿qué viene? ¿Sobre quién? Puedes agarrar y decir, no, los hijos también son los del mundo que no quisieron recibir a Cristo, pero como son, y también son creación de Dios, entonces son los hijos de desobediencia. Yo ya tengo a Cristo y yo no. Aquí viene que viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Pues, ¿cuándo viene la ira conforme a la palabra de Dios? En la tribulación. Quiere decir que cuando venga el Señor Jesucristo, el que fue obediente se va a ir al cielo, y el que fue desobediente le va a venir la ira de Dios. Así es que por eso el Señor te dice en Colosenses 3:1, y eso es bien importante. Número 1, ¿eres un resucitado? ¿Sabes por qué creo que eres un resucitado? Porque estás aquí. Porque cuando dejas de venir, ya te urge venir. Cuando estás pasando una prueba, dices, ya quiero estar ahí en la iglesia, adorando a mi Señor. Por eso veo que eres hijo de Dios. Porque tu lenguaje ha cambiado, ¿no? Yo los escucho a todos ustedes de repente, habla mucho de santidad. ¿Qué le pasó?
Pero a ver, dice, ¿resucitaste? Amén. Juntamente con Cristo. Amén. Él te hizo resucitar, por lo tanto tú ya no eres de este mundo. Entonces Dios te dice, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra de Dios. Ya no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a... No te preocupes de nada. Solamente preocúpate por sí trabajar, ver tu propio corazón, ¿sí? Y hacer la voluntad de Dios. Y Dios se va a encargar de tu vida. Amén. Dice, pon la mira en las cosas de arriba, ya no las pongas en la de la tierra. Porque te dice, Señor, tú ya moriste. Y tu vida está escondida en quién. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahora, recuerda bien importante, 2 puntos claves. Entonces, ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Cuando viene por su iglesia. Pero Él viene por una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha. ¿Y cómo logró Dios lavar a su iglesia? Con el lavamiento por la palabra. ¿Sí? El lavamiento por la palabra. Amén. Y entonces, ¿Dios te predestinó? Amén. ¿Dios te conoce? Amén. ¿Sabe de qué pie cojeas? Amén. Aunque tú camines muy derechito con los hermanos, el Señor dice, te va cuchito, Y te dice en Hebreos, mételo cojo al camino. Mételo cojo al camino. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sabes por qué? No sé por qué me he vuelto tan crítico de las adoraciones y las alabanzas, pero a lo mejor Dios me lo está dando. ¿Se acuerdan que cantamos esa canción muchas veces que dice, cántale cuán grande es Dios? Y luego dice, todos lo verán, cuán grande es Dios. Y yo digo, no, yo mejor prefiero que me estén viendo a mí, porque voy a bajar con el Señor así. Porque la iglesia vendrá sujeta a Cristo, ¿no? Y vendrá, y ese momento que se está celebrando ahí, ese es ese momento donde todos los ojos verán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces lo verán, pero ¿qué es lo que va a hacer Dios cuando baje? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque fueron ¿qué? Perfeccionados por medio de la tribulación. Amén. Amén. Y entonces, mira, vamos aquí otra vez a Romanos 8. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú por qué amas a Dios? Porque Dios derramó su amor en ti. Amén. Él te amó primero. Amén. O sea, qué importante es desarrollando este amor que Dios desarrolló en nosotros. Yo decía en una plática de matrimonios allá que me invitaron a darla, le dije, a ver, espérame, es bien importante poder comprender que tenemos que amar con el amor que Dios derramó en nosotros. Porque el otro amor no ha funcionado. El otro amor, fileo y que tanto ponen los griegos, ¿no? Ese amor no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Pues porque ahí los tienes, se casan muy enamorados y tal, y acaban mal. No funcionó ese amor. El único amor que va a funcionar es el amor de Dios. Amén. ¿Sí? Pues, Señor, voy poniendo mi otra mejilla lista. Porque verdaderamente, mira, dice, aman a Dios, todas las cosas
ayudan a quién. Esto es a los que conforme al propósito de Dios. Ahora, dime, ¿los propósitos de Dios se cumplen? O sea, es un Dios tan grande y poderoso que va a cumplir. O sea, recuerda esa parte cuando todos se postran, los 24 ancianos se postran delante de Dios, los 4 seres vivientes y millones de millones que vamos a estar ahí en el cielo, como dice Apocalipsis 5. Dice que el ángel tomó las copas que estaban llenas de incienso, ¿no? ¿Y qué significa ese incienso? Las oraciones ¿de quién? De los santos. O sea, tu oración está ahorita para una persona que crees que no está respondiendo, ahí está tu oración. Y Dios, que es todopoderoso, va a cumplir su propósito, pase lo que pase. Porque aquí fíjate lo que dice, fíjate el versículo 29, porque a los que antes conoció, también Dios predestinó, y lo va a lograr. Lo va a lograr el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Versículo 30, y a los que predestinó, ¿eres un predestinado? Amén. A estos también llamó. ¿Ya te llamó Dios? Amén. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es que nada va a parar el plan de Dios sobre tu vida. Amén. Así hagas lo que hagas, Dios lo va a cumplir en 2 etapas. O lo cumples ahorita en tiempos de gracia, donde tú decides crecer espiritualmente y decir: Señor, transfórmame, cámbiame todo, o lo hará en la tribulación o en la gran tribulación. Amén. Piensa en el pueblo de Dios. Dios se enojó con su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Se enojó con ellos, ¿no? Y ahorita, en este momento, ¿adoran a Cristo ellos? No. Más que los mesiánicos, unos cuantos, ¿no? En este momento. Ahora, Dios los endureció. Sí, Romanos 11, vamos a rápidamente. Romanos 11, 8. ¿Ya estamos ahí? Amén. Antes me decían amén. Yo voy a venir más seguido, porque no cada vez se olvida. Yo voy a venir más seguido. Romanos 11, 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que ¿qué? Y oídos con que no oigan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Y David dice, qué impresionante la revelación que le dio Dios a David. Se ha vuelto su convite, que es su fiesta de ellos, o sea, su gran pachanga de ellos. Si somos los elegidos y somos del otro, o sea, somos nosotros. ¿Qué piensan ellos? Que ellos son el pueblo de Dios y que todos nosotros estamos fuera, ¿no? Entonces tú dices, gracias, yo conozco más a Dios. Amén. Se está con mis dientes. No sé, fulano de tal me quiere mucho y mi nieta. Dice, versículo, se ha vuelto su fiesta, pues, para poderlo así entender. ¿En qué? Y en tropezadero y en retribución.
sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y luego dice, y agóbiales. ¿Qué es agobiar? Cánsaros, ¿no? Dolores, la espalda para siempre. Y dice, versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a nosotros los gentiles. Amén. Para provocarles a ellos, ¿a qué? Amén. Así es que, ¿qué hizo Dios con ellos? Mira, ahora, ¿están ahorita oscurecidos sus ojos? ¿Hasta el día de hoy? Sí. ¿O has visto congregaciones inmensas de judíos que todos están dándole la gloria a Cristo? ¿No? Ahora, ve el misterio. Dios preparó un remanente que va a estar en la Nueva Jerusalén. Pero mira, Romanos 11, 25. ¿Ya estamos ahí? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que este es un gran misterio, mi hermano, que nos es revelado por el precioso Espíritu de Dios, que nos revela esta palabra. Y dice Dios que no quiere que lo ignores, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha sucedido, acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ve el misterio que a mí siempre me tiene impresionado, versículo 26. Y luego, todo Israel, y para ser salvo, ¿qué se necesita? Creer en Jesús, reconocer que Jesús es el Señor, porque toda lengua confesará que Jesús. Cuando tú recibes a Cristo, ¿en dónde eres sellado y inscrito? En el libro de la vida. Pero Señor, ve cómo se porta, ¿cómo lo vas a llevar al cielo? Ese es asunto mío, ¿no? Pero sí te quiero decir que tristemente a través de golpes aprendemos, porque es tribulación y porque es gran tribulación. Pues qué impresionante, ¿va a salvar a quién? A todo Israel. Entonces se enjugará toda la lengua de Dios. Y fíjate, la profecía que dice también aquí Isaías, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito en Isaías. ¿Vendrá de dónde? El libertador. Y recuerda esa parte de Apocalipsis. Está el monte de Sión. Y el monte de Sión está con el Señor Jesucristo. Y con él los 144,000 del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? O vamos a verla. Venga, vamos. Así es que si vamos a vivir 120 años, mis hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios. Vamos aquí a Apocalipsis. Apocalipsis 14. Amén. Dice, después miré y aquí el Cordero, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Estaba él como ¿en qué lugar? Sobre el monte de Sión. ¿Y con él quién estaba? Los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que todos tocaban
arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino solamente ¿quién lo podía aprender? Los 144,000. ¿Que fueron qué? Redimidos. ¿Qué es redimidos? ¿Rescatados? ¿De dónde? Están en el cielo, pero fueron rescatados de la tierra. Y ahora también lo ve el apóstol Juan, y los ve en el monte de Sión. Amén. Y ve al Cordero, y el Cordero con los 144,000 en el monte de Sión. Haz de cuenta como que la tierra está toda en maldad, toda en una situación dificilísima, y está el monte de Sión con los 144,000 escogidos por Dios. ¿Y sabes para qué? Para llevar el evangelio a todos. Porque no son 144,000 judíos los que hay, son millones de judíos que hay. Y Dios los va a salvar ¿a cuántos? Y entonces fíjate aquí, fíjate que suave, fíjate. Así decía este. Decía, cantaban un cántico nuevo. Ahora, estos 144,000 lo decíamos el otro día en la prédica, porque estaba Linda preguntando si esos tenían algo me hace la pregunta, ¿no? Janet. Esos 144,000 son 140,000 escogidos por Dios en un momento determinado. Ahora, si me hablas de David y me hablas de todos los judíos, que es el remanente, como David, como Jacob, como Abraham, como todos ellos ya están en la Nueva Jerusalén. Porque mira, y te voy a decir por qué. Aquí, Apocalipsis 14. ¿Cómo son estos 144,000? Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pues son ¿qué? Y David fue papá. Pues David no está aquí. Estos son los que siguen a quién? Por donde quiera que va. O sea, esto se va a celebrar cuando se venga ¿qué? La gran tribulación. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? A ver, pregúntate cualquiera de los del Antiguo Testamento. ¿Hubo mentiras también aún en gentes como David? Pues sí, ¿no? O sea, Elías, ¿qué le dijo a Dios? Señor, todos te han abandonado, todos tus profetas los mataron a otros, solamente yo he quedado. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 70,000 Elías. Y entonces dice aquí, estos son grandes personas que Dios va a apartar, porque en su boca no fallada ¿qué? Mentira. Pues ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. ¿Y qué va a suceder cuando todos los que van a seguir al Cordero? Y vi en sus bocas, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? Para predicarlo ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, recuerda lo que dice aquí en Romanos. Todo Israel será ¿qué? Todo Israel será salvo. Y luego dice el apóstol Pablo, todo Israel será salvo como está escrito, como la profecía. Vendrá de Sión. ¿Quién vendrá de Sión? ¿Quién es el libertador? Nuestro Señor Jesucristo. Y con el Señor Jesucristo, con los 144,000, que va a haber una unción impresionante, se va a predicar el Evangelio. Amén. Que apartará de Jacob la impiedad. Y dice en el 27, este será mi pacto con ellos cuando yo quite ¿qué? Sus pecados. Ahora vamos con nosotros. Ya hablamos mucho
Piensa en esto. ¿Quién te conoce a ti? Tu espíritu. Desde que llegaste a Cristo, ¿quién te conoce? Estás totalmente con radiografía. Yo no digo que Dios te conoce aún sin que su espíritu, pero te conoce a ti, pero al 100%. Amén. Y entonces dice que todas las cosas que te suceden te ayudan a qué. Entonces, todas las pruebas que pasamos son motivadas porque Dios las permite. O sea, Dios nunca te va a mandar un mal dedo, porque Él es bueno, pero lo va a permitir. Mira, vamos aquí al libro de Santiago. Amén. Dice Santiago 1:13. Y esto viene para decirte algo. A ver, ¿tú eres probado por Dios? Sí. ¿Quién es el que te provoca que tú caigas? El enemigo. Porque se llama ¿qué? El tentador. O sea, está muy claro. Él es el que tienta, ¿no? Ahora dice Santiago 1:13, cuando alguno de nosotros es tentado, nunca digas que eres tentado de parte de Dios. Entonces Dios no me tienta. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él nunca te va a tentar a ti. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad, que conoce el espíritu que mora en ti y el espíritu que está en ti, Dios permite para que tú seas ¿qué? Tentado. O sea, probado. O sea, a veces defendemos ciertas posiciones que luego a alguna persona le dices, oye, pues de nada sirve que sepas tanta palabra si no andas en amor. Porque dice en 1 Corintios 13 que tú puedes tener toda la fe de tal manera que puedas mover las montañas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y él se lo dice, no te vengas con mi fe, ese es otro asunto, eso es mío. Y dices, ay, ya, me quedo quitado. Pero entonces, ¿por qué se irrita esa persona? Porque es tentado. Algo que Dios quiere que tú le entregues a Él. Y si no se lo entregas, la prueba viene peor, ¿sí o no es cierto? Y después viene peor la prueba. Ahora dices, a ver, si Dios está conmigo, Dios es poderoso para que nunca te pasara nada. Amén. Es poderoso para que nunca te enfermaras. Sí, amén. Es poderoso para proveerte todo lo que necesitas. Amén. Entonces, ¿por qué pasamos pruebas? ¿Quién prueba? Dios. Recuerda, Lucas 13. Amén.
Lucas 22, perdón. Me equivoqué con 9 capítulos. Amén. Lucas, ¿qué dijimos? 22. Imagínate a Pedro. Pedro había estado con el Señor y nos muestra Dios el carácter de Pedro. Un cuate como de ver arrebatado, pero con ganas de servir a Dios y seguir a Dios donde él fuera, ¿no? Inclusive ves esa parte de ese Pedro que defiende al Señor cuando el Señor les dice: es necesario que yo vaya a... no les dice primero, dice el Señor Jesucristo: ¿quién dice la gente que soy? Y entonces empieza a decir que eres Elías, que eres el otro, y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ay, se queda el Señor: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego después le empieza a decir: Señor, pero es necesario que yo vaya a esa cruz. Y eso era necesario, ¿no? Amén. Y entonces era necesario. Entonces Pedro dice: no lo voy a permitir. Y que le dice el Señor Jesús: cállate, Satanás, porque estás en contra de la voluntad de mi Padre. Entonces es un Pedro que fue transformado por Dios, ¿sí? Pero el Señor sabía que había cosas que quitarle todavía a Pedro. Yo no dudo que Pedro va a estar en la Nueva Jerusalén. Pues él fue perfeccionado. ¿Sí? Él mismo escribió, dice, fue inspirado por Dios cuando dijo en Primera de Pedro 5, si alguien lo tiene ahí para que lo lea, Primera de Pedro 5:1, como dice... Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es el último versículo, Primera de Pedro 5, el último versículo del 5. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. 5:10, perdón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Mas el Dios de todo poder, como lo puedo decir, Él va a cumplir el propósito. Dice Pablo: de una cosa estoy convencido, que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Porque Él es poderoso, Él es grande, no hay nada imposible para Él. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas el Dios de todo favor, de toda gracia, que nos llamó. Amén. Amén. ¿Y eres un llamado? Sí. Amén. ¿A dónde te llamó? A su gloria eterna. Pero después de que hayas sido, ¿qué? Después que hayas padecido un poco de tiempo. A ver, Señor, ¿por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que ver después de que haya yo padecido? Porque Dios conoce tu corazón. ¿Y cómo lo conoce? Por el Espíritu que hizo morar en ti. Él sacó una radiografía de ti y Él te va a estar metiéndote en pruebas hasta que sueltes lo que tengas que soltar, porque Él te va a perfeccionar, te va a establecer. Amén. Amén. No voy a ir a ese versículo porque aquí nos está dando. Deja ahí una marca en Lucas 22 y vamos otra vez allá a Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda la gracia, que ya te llamó, ya te predestinó. Amén. Ya lo hizo. Él es todopoderoso. Él va a cumplir. De una cosa está convencido Pablo, como dice en el libro de Filipenses: de una cosa estoy totalmente convencido, que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. El Dios que ya te llamó, ¿a dónde me llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Pero dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo. ¿Y dónde está Él mismo? En mi corazón. Él mismo
mismo, a través de su Espíritu Santo, que ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo morando en mí. Él mismo me va a perfeccionar, y entonces cuando tú estás en diversas pruebas, tú debes ubicar de qué te quiere perfeccionar, qué te quiere afirmar, qué te quiere fortalecer y qué te quiere establecer. Amén. Y entonces aquí, fíjate, un Pedro que yo me imagino que tenía todavía muchas cosas que entregarle a Dios, tenía que ser sometido a prueba. Y le dice aquí en Lucas 22, siempre he dicho que no me gustaban los predicadores gritones, ya estoy igual. Dice Lucas 22, 31. Amén. ¿Ya llegaron ahí? Sí. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Me parece así como cuando éramos chavos, ¿no? Simón, Simón. Dice: he aquí, Satanás. Fíjate, es el Señor Jesucristo diciéndole: ¿qué crees? Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué haber dicho Pedro? No lo vas a permitir. Yo sé que es el intentador. No, dice: yo voy a estar orando para que tu fe no falte. Porque tú necesitas ser perfeccionado, establecido. Entonces, yo a veces digo, Dios te pone con las personas con las que te quiere probar. Ay, no lo hago. Llegas a la casa y pones la mesa. Y dices: ¿por qué está pasando esto? Porque Dios lo está permitiendo. Porque Él te quiere perfeccionar. Mira todo lo que quieras, pero a mí que no me moleste. Le dices: cuidadito con tu, ahora Dios te lo va a probar. A mí no se me da lo de recibir gente y ahí te manda Dios. Y agarra tu colchón y tu jabón. Bueno, yo me acuerdo que decía: yo traía mi camisa y dije: ya, esas cosas que te aborrecen tienen que ser quitadas de ti y de mí. Amén. Esas cosas que te irritan, esas cosas que Dios quiere cambiar, Dios te tiene que perfeccionar. Amén. Y mira, hay una cosa bien importante. Si tú obedeces a Dios por mandamiento, está muy bien, pero no es por mandamiento, es por gracia. Amén. Porque dijo el Señor: es imposible que el buen fruto del mal fruto. Entonces, me decía una persona: mira, me encanta muchas veces estar aquí, pero cuando llega a tu lado, híjole, sí. Ay, hasta hija, me da vueltas, entonces, bueno, porque empieza a hablar y está hablando muy vanidoso y todo. Y dices: es que tú lo tienes que amar. Amén. Y dice: ahora sí ya lo hago, pero me lo aguanto. Entonces estás en el mandamiento. Lo tienes que amar. Amén. Amén. Sí. Sin mandamiento. O sea, debe ser algo natural. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Te das cuenta de la meta que tenemos que llegar? O sea, que a ti no te afecte nada, porque ya tu naturaleza es ser bueno. Entonces, ¿por qué Dios permite las pruebas? Porque Dios quiere tratar contigo. Porque te está ¿qué? ¿Él es perfecto? Sí. A ver, ¿Dios es perfecto? Amén. Ya me ganó el tiempo. Dios es perfecto. Ahora, ¿cuál es la perfección de Dios? Que te vamos
vamos a Mateo 7. Mateo 5. Y si tú dices, es que este pastor se le olvida los versículos y me cambia, ya eso me molesta, Dios te va a mandar Fíjate que lo que te molesta, Dios lo va a estar permitiendo. Y vas a ser tentado. Bienaventurado aquel varón, bienaventurado que cuando viene es tentado soporta ¿qué? La tentación. Porque va a recibir ¿qué? La corona de gloria. Amén. Dice, mira, Mateo 5, ¿sí? Dice, versículo 48, 5:48. Ser pues nosotros como, como quienes, y como nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿en qué consiste la perfección de Dios? Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ya no te duela. Ya no te duela. Porque fuiste ¿qué? Perfeccionado. ¿Sí? Dices, ya no aguanto esos abrazos. Tú sigues creciendo, ya no me afecta lo que hace fulano contra mí. Entonces Dios hasta te lo va a quitar ahora sí. Dice, y cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale que también la. Cualquiera que te obligue a llegar carga una milla, ve con él ¿qué? Dice, se ve fácil, pero a ver, la Biblia sacar a otro en casa. Haz esto, ¿y por qué no el otro? ¿No? Y los hijos, ¿y por qué le das más a este que a mí? ¿No? Eso pasa con los hijos también, que están ahí pidiendo, ¿no? ¿Y por qué le compraste esto? ¿Y a mí no? Y estás ahí en la casa y dices, ay, hay que levantar esto una vez. Y una vez lo guardo en su lugar. Porque Dios me puso llevar la segunda milla, ¿no? Amén. Y todo lo haces, ¿no? Como si fuera para Dios. Que es para Dios. Amén. 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 Yo recuerdo ese evangelismo que algunos hermanos se enojaban porque, es que vienes a evangelizar y me dieron chance de orar por las personas y yo, pero sí me pusieron a cargar cajas de refrescos y ¿sabe qué? Lleva la segunda milla. Amén. Pues, ¿qué significa? Pues que todavía es una guayona andando. Tú eres todavía, si traes al Espíritu de Dios, pero todavía eres una bola de carne de aquellos. Y dice aquí, al que te pida, al que quiera de ti tomar prestado, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. No, Señor, pero por 7 me lo regresa. Bendícelo. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te aborrecen. Ora por los que te roban y te persiguen. ¿A poco no cuando alguien te hace un daño no pasa a ser parte de tu lista de oración? Después que lo perdonaste, sí. Pues Señor, fue tremendo lo que dice, pero yo te pido que ya me saques. Ay, pero dices esto, te acuerdas. Pero a veces esas personas que cuando te sucede algo se te mete en la mente y no se te quitan. A veces dura horas aquí, ¿no? ¿Y qué tienes? Es que me hizo. Y Dios te dice, ora por él. Entonces vas a hacer de tu lista de oración. Estar orando por ese
está, porque la lucha no es ni contra quién, ni contra carne ni sangre. ¿Sabes? Ora por esa persona porque está endemoniada. Y entonces dice aquí: bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que aborrecen, ora por los que te roban y te persiguen. ¿Para qué? Para que sean los cielos. ¿Qué dijo Dios? Te predestiné para hacer ¿qué? Su hijo. Y a los que llamó, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. A ver, entonces, ¿por qué Dios sigue poniéndome esa parte que a mí me molesta? ¿Por qué Dios la sigue poniendo en mí? Porque quiere perfeccionarte. Ahora recuerda que el problema eres tú. Porque Dios pasa con una radiografía de tu vida. Y entonces dice que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Y aquí nos pone una prueba de siempre. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿Dónde está el amor a los hijos tú? ¿Quieres chocar la Biblia? Pues, si tu hijo algún hijo no es fácil malo, le acomodamos el versículo. No es que tan celosos. Así es que dice: ¿qué recompensa? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los del mundo. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué se dice más? ¿No hacen también así los gentiles? Tampoco nos pone un reto el Señor. Me encanta lo que dice siempre el hermano Wendy: hermano, cuando usted vaya a compartir el Evangelio, si es muy necesario, muy necesario, hable. ¿Qué, hermano? Su testimonio. Su testimonio es lo que lo pinta. Recuerde que el amor, recuerde que el amor actúa. No solo dice, actúa. A lo mejor puedes ser una persona que no se nota que te quiero mucho, pero siempre estás haciéndole bien a todos. Estás haciendo más que otros. Porque de hablar de amor, todo el mundo habla de amor, pero actuar es otro, ¿no? Bueno, lo que fíjate el versículo 48, y con eso termino. Ser pues nosotros ¿qué? Perfectos. ¿Qué necesito para ser perfecto? Ser transformado por Dios. Amén. Y en lo que soy transformado, hago lo que dice el mandamiento. Pero no va a ser fácil mantenerte en el mandamiento. Ahora, ¿qué va a hacer Dios contigo? ¿Quién manda la prueba? Dios. ¿Quién es el tentador? Entonces, ¿qué hace Dios? Te suelta en manos para que te zarandeen. ¿Dios será poderoso para que no te tentara el enemigo? Sí. Porque lo permite. Porque te ama. Porque Él te predestinó. Ahora dice, Colosenses 5 dice: haz morir todo lo que olvídate ya. Mira, tu mente ya debe de estar pensando: es que yo creo que estoy bien, yo creo que no estoy mal en esto. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Amén. Y teme a Jehová, así dice en Proverbios. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Mucho de lo que vivimos, el resultado de nosotros, es por nuestra sabiduría que tomamos del árbol de la ciencia del bien. Y yo pienso, y yo creo, y esto, ¿y por qué lo hiciste así? Porque yo pienso, y yo creo, y el resultado ahí está al final. Dice la palabra de Dios: deja de luchar con tus argumentos. Tenemos al Todopoderoso para derribar estos argumentos, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quieres salir de pruebas? Ya sométete a Dios
y teme a Dios. Amén. Eso no quita que va a haber también un Pedro que iba muy bien, fue metido en otra prueba para probar su fe. Pero Dios dice, haz morir todo lo terrenal. ¿Qué es todo lo terrenal? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Son qué? Ay, hasta se me olvidaron. Ya no las tengo. Avaricia, pleitos, celos, contiendas, iras, herejías, fornicación, adulterias con la propia mente. Dice yo a mi esposa, sí, tienen que ponerse las túnicas porque tenemos personas de diferentes crecimientos y el tentador, ¿sí? Tienen que estar con sus túnicas porque hay un tentador. Ay, ya no pasa, no, pues sí, pero no sabes quién es débil ahí. Entonces, mis hermanos, ¿quién te conoce? Dios. ¿Te puedes esconder de Dios? No. ¿Quién está permitiendo la prueba? Dios. Porque Dios te quiere perfección. Amén. Lo impresionante es cuando una persona le mandan pruebas y no avanza. Yo he visto casos donde les quita a Dios. Adiós, la vida en el cuerpo, ¿no crees que sí, que diga, es que no quiero? Él le dice, cuando llega el profeta, le dice, el Señor le dice que ya te vas. Y él se pone a orar y le pide, y Dios le regala 15 años más de vida. ¿Quién le regaló 15 años más? Dios. Mira, Dios, es que le interesa si lo que necesitas. ¿Cuántas veces dice el mismo Pablo dice, al tal entréguelo a Satanás para que el espíritu sea salvo en el día del Señor? Ya que no entiende este congregante de la iglesia de Corintios 5, ya que no entiende, y estando yo presente, dice Pablo, en espíritu, y ustedes al tal he condenado, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. Oh, para que el espíritu sea salvo. Entonces no es un juego, mis hermanos. Es algo muy serio. Dios te va a perfeccionar. Te va a perfeccionar en el cuerpo o sin el cuerpo. Fíjate, todos los judíos que va a salvar, ¿en qué momento? En la gran tribulación. ¿Cuántos millones de judíos ya murieron ahorita? ¿Cuántos cruzaron el río, el mar? ¿Cuántos cruzaron también el río? ¿Cuántos hay? Millones y millones de judíos que ahorita están durmiendo o están y van a ir a la gran tribulación y Dios los va a salvar. ¿Están en el cuerpo? No. Dios va a salvar, todo Israel será salvo. ¿Y muchos ya dejaron el cuerpo? Sí. ¿Y Dios los va a salvar? Así es que a Dios no creas que te tiene muy preocupado tu posición que es esa. Si no obedeces a esta carne, no vences este pecado, Dios en la tribulación va a tratar contigo. Amén. Porque la ira de Dios, ¿sobre quién viene? Sobre los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Perdón. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que le des gracias a Dios porque Él es un predestinado. Y Él va a cumplir su propósito en ti. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, gracias por haberme predestinado para ser hijo tuyo. Gracias, Señor, porque la obra que comenzaste en mí la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. La vas a terminar, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y eres bueno, Señor. Te doy gracias, mi Dios omnipotente. Te ruego, Señor, por toda tu iglesia, palabra de vida. Padre mío, yo oro, Señor, para que sigas tratando con cada uno de nosotros.
con cada hijo tuyo de palabra de vida, Señor. Tú sigas tratando para que se cumpla tu propósito divino en nosotros. Yo ruego que todos nosotros nos rindamos a ti, Señor, en estos tiempos de gracia, para que tú nos perfecciones, porque tú nos llamaste a tu gloria eterna en Jesucristo. Señor mío, solo tú conoces por qué nos haces pasar pruebas que solo tú sabes, Padre. Mi Dios, revélanos qué necesitamos entregarte. Pero yo me rindo, Señor, a tu palabra, que aunque a veces me cueste trabajo ceder mis pensamientos, Señor, yo no cedo a tu palabra, Señor, que es la verdad, Señor, a tu palabra que es Cristo, que es el camino y que me lleva a la vida ese camino, Señor. Ese camino me lleva a la vida. Te doy gracias, Señor omnipotente. Ayúdanos, Señor, porque todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Padre. Debemos seguir ese caminar, ese propósito que tienes, hasta que seamos semejantes a tu Hijo, Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Aleluya. Gracias, Señor. Tú quieres en nosotros crear esos varones, esas mujeres perfectas para tu gloria y para tu honra, Señor. Y lo vas a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti. Haz tu voluntad, Señor. Porque cada vez que hacemos tu voluntad, se hace así en el cielo como en la tierra. En el nombre de Jesús. Y yo quisiera preguntar si alguna persona el día de hoy, porque la Biblia me dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Alguna persona quiere tener al Espíritu de Dios en su corazón, que nunca lo haya recibido, como dice la Biblia. Me gustaría pensar a su mano, dijera: yo quiero conocer a Dios, quiero conocerlo más y más y más. ¿Hay alguna persona en este lugar que quiera alzar su mano y recibir a Cristo? Gloria a Dios. ¿Alguien más que sea la primera vez que viene? Gracias a Dios. Le voy a pedir un gran favor. Venga aquí al frente. Le voy a pedir a mi esposa y a Vicky que vengan por aquí. Póngase aquí, porque dice la palabra de Dios. Aquí, pero no. ¿Y sabe por qué le dije que pasara? Porque la palabra de Dios dice: si tú me confiesas delante de los ojos de los cielos. Es que quiero que repita de todo su corazón esta oración, que mi esposa la va a llevar ahorita. Levanta tus manos, así está.